Pues aquí en Colosenses, hermanos, ¿quién es el escritor? El hermano Pablo, ¿verdad? Comienza su carta como la mayoría de las cartas que ha escrito, con unas pequeñas diferencias. Pero en estos tiempos antiguos, esta era la manera que muchos escribían cartas. De donde yo vengo, hay una manera que se escribe una carta, señores. Y a veces el saludo, esperando que estés bien, al igual que nosotros, y dependiendo cómo se les enseñó a hacer una carta, ¿verdad? Pero aquí está la identificación, quién está escribiendo, a quién le está escribiendo, y está también aquí un saludo. Entonces los lectores son identificados, el escritor es identificado, y junto con el saludo. Pero hay una diferencia del saludo y la manera que el apóstol Pablo lo hace. Es una carta inspirada, amén. Es inspirada por Dios, entonces es diferente a una carta común. Entonces la palabra epístola no es una palabra rara, bueno, es una palabra rara para muchos de nosotros, pero ¿qué significa? Carta, ¿verdad? Entonces era una carta. Hoy, si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos a través de mensaje, de un texto, de un email, una videollamada, ¿verdad? Pero Pablo se va a introducir primero, y ¿cómo se presenta? Como apóstol, ¿verdad? Va a mencionar su propio nombre. Algunas de las cartas no dicen quién las escribió. Esta sí dice quién, se identifica a él, ¿verdad? Me llamo Pablo. ¿Y cuál es mi título? Soy apóstol. Y entonces va a presentar sus credenciales. En otras no presentó sus credenciales. O fueron otras credenciales. ¿Qué dijo que era? Siervo, esclavo, de los más bajos. Y a veces había motivo que se presentaba como apóstol, y vamos a hablar de esto porque a veces lo estaban acusando y acosando y maltratando y tenía que defenderse. Pero en este caso no había un acoso de Colosas que decir, ¿por qué? ¿Eres apóstol, sí o no? Pero se va a dirigir a sus lectores en términos cristianos. Entonces, pero no es una carta común y corriente, no es genérica, sino que va a expresar el amor entrañable, de las entrañas, de lo interior, de lo más profundo, su cariño hacia la iglesia. Entonces, esta carta inicia muy similar a las otras cartas del apóstol Pablo. También esta carta se le conoce como la carta de prisión, pero había otras. ¿Quién me ayuda? Está Colosenses, está Efesios. Colosenses, Filipenses, Efesio, ¿y quién más? Filemón. Y se les conoce como las cartas o las epístolas de la prisión, porque Pablo las escribió ¿de dónde? Desde la prisión. Estaba preso, en este caso estaba preso ¿en dónde? En Roma. Y esta prisión era un tipo casa. Y domiciliaria se le nombra también, ¿verdad? Estaba bajo custodia, estaba encadenado. Y algunos creen que su mano estaba encadenada a un soldado y que los soldados eran alternados. Pero hasta cierta manera va a decir, aunque mi mano está encadenada, el evangelio no está encadenado porque me permiten escribir todavía. Y aunque esté preso, tengo la libertad de que me visiten. Y vamos a aprender un poquito de esto porque aquí nos está presentando, aunque estaba preso, no dice soy esclavo. Y aunque está preso, no dice soy prisionero de Cristo, ¿verdad? Sino que estoy gozando de libertades que no se le ofrecían a todos los presos. Él tenía este privilegio especial. Es más, había ganado buen testimonio y respeto de los mismos soldados. Cuando lo llevaban prisionero, él salvó las vidas de muchos también en ciertos casos, ¿verdad? Entonces los soldados lo respetaban en este aspecto. Pero va a aclarar aquí cuando entremos el motivo de los que les está escribiendo y el derecho que él tiene de escribirle a una iglesia que él no había fundado. Entonces, diríamos, bueno, si eres el pastor, Dios te ha puesto ahí, tienes el derecho y el privilegio de exhortar, de animar, de corregir, de instruir. Pero si Pablo no había comenzado esta iglesia, entonces, ¿qué derecho tiene? Y vamos a contestar unas preguntas aquí enseguida. Pero les está dando a saber de quién viene su autoridad. Su vocación, hermanos, no era un llamado para decir es que necesito trabajo. Si dijéramos hoy en día, hermanos, queremos mandar a unos misioneros y tenemos $2,000 para mandarlos, ¿cuántos iríamos? Porque necesito trabajo. Anóteme a mí, ¿verdad? Pablo dijo, no estoy haciendo esto porque necesito trabajo. ¿De qué se dedicaba Pablo aparte de ser apóstol y misionero? Tiendas. Entonces tenía su trabajo, ¿verdad? Pero recibía ayuda de las iglesias. Sí, recibía ayuda y ofrendas.
Hubo una pareja ahí que se dedicó a trabajar para que él se pudiera meter más de lleno a trabajar. ¿Quién fue? Priscila y Aquila. ¿Y eran compañeros de qué? En hacer tiendas, ¿verdad? Entonces ahí para que tú te dediques más, con más ganas, nosotros vente, vive aquí con nosotros y te vamos a apoyar y te vamos a ayudar, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, muchos quieren ser llamados apóstoles, pero no tienen la autoridad de Dios, ni son llamados por Dios. Él va a explicar aquí esta parte, aquí enseguida. Pero Pablo siempre estuvo consciente de su llamado y de que no era por voluntad propia de él, aquí lo va a aclarar. Y todo este ministerio, él se consideró apóstol, pero sí siervo, ministro, utilizó diferentes términos, ¿verdad? Pero no era también por capacidad propia, yo quiero ser apóstol, o yo quiero, sino que él contestó al llamado del Señor. ¿Para dónde iba él? A maltratar a la iglesia, y ahí fue cuando lo llamó. Pero más tarde vamos a ver un pasaje que después el Espíritu Santo le dice ahí al líder, apartadme a, todavía no se llamaba Pablo, bueno, ahí le nombra Saulo, ¿verdad? Pero porque tengo un apartado, llamado. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de esto. Pero aquí Colosenses, al igual que cuando le escribió a la iglesia de Romanos, a los hermanos ahí se presentó Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, para los que van a tomar notas, estas van a ser algunas de las preguntas que veremos, basado en los primeros 8 versículos. ¿Por qué oró Pablo? Es la primera pregunta. Vamos a ver que Pablo dio gracias a Dios, y lo vamos a ver de los versos 3 al 8. Y la segunda pregunta es, ¿cómo y qué oró Pablo? Pablo no cesó de orar y de pedir, y esto lo veremos el próximo domingo, de los versos 9 al 11. Pero él estaba continuamente en acción de gracias y petición por los hermanos. Hermanos, cuando usted está agradecido por lo que Dios ha hecho por usted, usted va a tener amor para los demás, va a orar por ellos, va a preocuparse por ellos. Y vamos a aprender aquí esto brevemente. Pero contestaremos otras preguntas adicionalmente. ¿Qué significa apóstol? ¿De quién viene la autoridad para ser apóstol? ¿Qué autoridad tiene un apóstol? Y veremos otras preguntas en adición a esto. Así que arranquemos aquí con Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. No por voluntad de hombre, ¿verdad? Ni por su propia voluntad, sino por ¿quién? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Y no está diciendo aquí que es por voluntad de Dios y por voluntad del hermano Timoteo, porque sabemos que Pablo era apóstol antes de conocer a Timoteo, y Timoteo no fue apóstol, pero hizo mucha labor al lado del apóstol Pablo. Entonces la primera pregunta que vamos a contestar, ¿qué significa apóstol? ¿Qué significa? Apóstol significa elegido, es una de las definiciones. También significa enviado, es otra de las definiciones. ¿Pero por quién? Por Dios. Como misionero o embajador. Pero aquí, ¿qué nos dijo en el verso 1? Por la voluntad de Dios. O sea que Dios lo designó, lo apartó, lo escogió para esto. No fue un asunto de que yo aspiro a ser misionero, o yo quiero, yo deseo, o necesito trabajo y pues necesito algo, y como ahí van a pagar para ser misionero, pues yo quiero ser. No, él no tenía esa aspiración, pero Dios lo llamó, lo escogió para esto. Entonces la segunda pregunta que vamos a contestar, ¿de quién viene la autoridad para ser apóstol? Y aquí nos da la respuesta en el verso 1, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Pero ¿de quién es apóstol? Es de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pablo aquí está proclamando su autoridad, pero no es propia, es de Dios. Entonces la autoridad de ser apóstol proviene ¿de quién? De Dios, no de una persona o de un humano. Pero nuevamente, hoy los que se proclaman apóstoles, ¿realmente Dios los ha llamado a ser apóstoles? Si llegamos a Apocalipsis, que ya llegamos, ¿verdad? Ya pasamos, menciona cuántos apóstoles hay. 12. ¿Y por qué hay tantos el día de hoy? ¿Quién los ha autonombrados? Entonces, se hacen pasar. Cuesta $200 El curso. ¿Ya lo investigó, hermano? Ya. Ok. Ahí me avisa dónde, ¿verdad? Para anotarnos, ¿verdad? Pero ahí está el detalle, que muchos quieren ser llamados, y algunos dicen, bueno, si ya comenzaste 5 iglesias, ya puedes ser llamado apóstol. Pero no encuentro esto en la Biblia. Bueno, realmente el apóstol Pablo comenzó aproximadamente
entre 20 y 30 iglesias en sus primeros 3 viajes misioneros, depende cómo las cuentas. Por ejemplo, si cuentas esta de Colosa, él no la comenzó directamente, pero indirectamente él ganó a varios que los vamos a mencionar aquí enseguida y fueron los fundadores de esta iglesia. Entonces, pero de ahí se fueron fundando otras, entonces hasta dónde contamos, ¿verdad? Pero aquí en este saludo incluye al discípulo, a Timoteo, pero ¿cómo le nombra? Le nombra discípulo, le dice hermano, ¿verdad? Y aquí también Timoteo es digno de ser imitado, hermanos, porque Pablo, ¿qué dijo? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero también aquí a mi lado está Timoteo, también digno de ser imitado, al imitar nosotros a Cristo. ¿Fue apóstol Timoteo? No, le nombra hermano, ¿verdad? ¿Cómo dice? También le decía hijo, y diferentes títulos, ¿verdad? Pero es un título diferente a apóstol. Pero también le está diciendo es como mi colaborador, mi ayudante, mi compañero en esta misión. Usted y yo no somos apóstoles, ¿sí o no? No somos, ¿verdad? Pero ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Nos podemos llamar hermanos que colaboramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y podemos otra vez aprender de Pablo, imitar a Timoteo y a Pablo, de cómo oraron. Pero hablemos brevemente de Timoteo, que es mencionado aquí en este versículo. Sí le menciona que es hijo estimado. También era estimado Timoteo en todas las iglesias de Asia Menor, que hoy se le conoce como Turquía. Y he tenido el privilegio de estar en estas áreas, pero otra vez, usted y yo viniendo de diferentes razas, diferentes culturas, podemos llamarnos a un hermano que sea de otro país. ¿Sabía que tenemos hermanos en Cristo en Rusia? Ellos no son los enemigos. Y pareciera que son los malos por atacar a Ucrania. Pero otra vez no son ellos, sino que el presidente de ellos, ¿verdad? Que está haciendo esto. Pero a lo que voy es de que hermanos sean de diferentes lugares, lo que nos une es Cristo, ¿verdad? Pero no es cualquiera, ¿verdad? Es el Cristo resucitado, hermanos, que nos une. Este es el vínculo, ¿verdad? Entonces le está diciendo, ustedes le pertenecen a Cristo, nosotros también, aquí mi compañero también, ¿verdad? Pero... Y otra vez aquí Pablo está mencionando su apostolado, no porque fue atacado, pero en otros lugares, hermanos, sí fue atacado. En Galacia fue atacado su apostolado. En Corintios, ahí también fue atacado. Si quiere ir conmigo, vaya a Gálatas 1.1, unas paginitas hacia atrás. Y ahí confirmamos algo. Gálatas 1.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, estoy les dije Gálatas 1.1 y yo estoy leyendo 5.1. Ok, Gálatas 1.1, ahora sí. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. Entonces aquí, en Galacia sí lo estaban atacando, por eso tiene que aclarar, no fue un hombre el que me nombró apóstol. Soy apóstol, sí, pero de Jesucristo y por Dios el Padre. Y no cualquier Dios, sino el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es más, si se salta al verso 10 y 11 de ahí mismo del capítulo 1 de Gálatas, les pregunta en el 1:10 de Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el 11 y 12 más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que del mismo Jesucristo resucitado, yo lo recibí. De ahí viene mi autoridad. Y si me van a acusar, pues, quéjense con él, porque de ahí lo recibí yo. Si ustedes no me van a creer, es más, ustedes lo han recibido de hombres. Yo lo recibí directamente del Cristo resucitado. Entonces, si van a cuestionar mi autoridad y mi apostolado. Ok, pero también los corintios lo habían acusado. Si regresa unas paginitas más hacia atrás, en 1 Corintios 9, del 1 al 3. ¿Qué dice? 1 Corintios 9, del 1 al 3. Comienza con una serie de preguntas el apóstol Pablo aquí, porque está siendo acusado. 1 Corintios 9, 1 al 3. La primera pregunta dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? O sea que la respuesta es sí, sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. O sea que el mismo hecho de que ustedes han creído y han aceptado a Cristo
esto avala mi apostolado. Dice el 2, si para vosotros no soy apóstol, perdón, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahí comienza la defensa, ¿verdad? Entonces, los de Galacia y los corintios sí habían cuestionado el apostolado del apóstol Pablo, pero se defiende. Es más, también en 2 de Corintios se defendió. Vamos a ver una cita más y continuamos, ¿verdad? En 2 de Corintios 11, 10 al 13. Si me gana, me ayuda, por favor. 2 de Corintios 11, del 10 al 13. Ok, adelante, hermano. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impediría esta victoria en las regiones de Acaya. Porque, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Amén. Gracias, hermano. ¿Y el 13? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Hasta ahí. es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces, aquí está el detalle, ¿verdad? Ustedes le creen a aquellos que se disfrazan, que son, ¿cómo les nombró? Apóstoles que se disfrazan, son fraudulentos, ¿verdad? Pero a mí me tratan de fraudulento. Pero quiero que sepan de que otra vez, lo que yo tengo, esta ocasión aquí, de predicar, yo no me glorío en esto, pero, porque la gloria, el honor, todo es para el Señor, ¿verdad? Sí los amo, pero pues, ustedes se dejan llevar por estos que son falsos, disfrazados, como apóstoles de Cristo. Y hoy en día también hay muchos que se disfrazan y pretenden serlo, pero quiero que sepan que, otra vez, mi autoridad viene del Señor, les está diciendo. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. Regresemos allá a Colosenses, donde estamos, ¿verdad? ¿Qué autoridad tiene un apóstol? Y por lo menos tiene dos autoridades que encontramos aquí en la Biblia. La primera autoridad que tiene el apóstol es de enseñar la palabra del Señor. ¿Cómo lo sabemos? A su Hijo amado se lo dijo. En 1 de Timoteo 2:7 le dice lo siguiente. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Entonces, en 1 Timoteo 2:7 puede confirmar esto. Entonces, ¿qué autoridad tiene un apóstol? Ayúdenme. Tiene la autoridad de enseñar, de predicar, ¿verdad? Esta autoridad. Pero dice, digo en verdad y no miento. Ok. ¿Cuál es la segunda autoridad que tiene el apóstol? Bueno, de tratar y dirigirse personalmente a una congregación. Pero la de Colosenses, Pablo no la comenzó. Entonces, ¿cómo la puede pastorear? Bueno, en 2 de Corintios 13:10, aprendemos lo siguiente. 2 de Corintios 13:10. Ok. ¿Ya la tenemos? Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Entonces, un apóstol recibe autoridad de Dios para poder predicar y enseñar. Entonces ya se lo dijo a su compañero, a su colaborador Timoteo en 1 Timoteo 2:7, y a los corintios ahí les había aclarado, ¿verdad? No estaba presente, pero podía dirigirse a ellos por medio de cartas. Aquí a los de Colosas también se está dirigiendo por medio de cartas. Pero también dice, puedo usar fuerza y puedo hablarles fuerte, pero les voy a escribir estando ausente para que cuando yo llegue no tenga que ser severo y duro con ustedes. Porque tengo esa autoridad, les dice el apóstol Pablo, que el Señor me ha dado. Pero el propósito no es para destruirlos y matarlos, sino para edificarlos, para corregirlos en este aspecto. Entonces continuamos ahí en Colosenses 1, ¿verdad? Pero, hermanos, el llamamiento y el ministerio de Pablo eran ambos por la voluntad de Dios, no de hombre, ¿verdad? Entonces, por la voluntad de Dios que nos aclara ahí. Ok. Y también a los Efesios les dijo lo mismo, no lo vamos a ir a ver en Efesios 3 del 1 al 13.
Pero esta frase, hermanos, por la voluntad de Dios, también se puede traducir es a través de Dios o por medio de Dios. Y Primera de Corintios 1:1 también afirma esto. Pero Pablo, otra vez, apóstol, por la voluntad de Dios. Como elegido por Él, enviado por Él, aunque no anduvo con los otros apóstoles. No, en este tiempo, ¿verdad? Porque ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Tenía que haber, era una de las cosas. ¿Y qué más? Haber pasado tiempo con Jesucristo, ¿verdad? Pero no todos los que pasaron tiempo con Jesucristo eran apóstoles. Ya hablamos de esto anteriormente. Pero él dijo, yo lo recibí del Cristo resucitado en este aspecto. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Ok. Claro como lo, ok. Pero a Timoteo también ya había sido mencionado anteriormente, allá en 2 de Corintios 1:1, también en varios otros pasajes como compañero. Es más, ¿se acuerdan que se lo llevó en un viaje misionero por Frigia, en esta zona, verdad? Y esta zona de Frigia es donde estaba Colosas. No nos dice la Biblia si visitaron Colosas realmente, pero vamos a aprender aquí en unos segunditos a quienes conocieron que sí eran de Colosas. Pero Timoteo no era apóstol, pero sí era compañero, colaborador de Pablo en varios lugares. Pero quiero que hablemos brevemente, un puntito más de Timoteo, porque sí lo respetaban. Y es mencionado también en 2 de Corintios, en Filipenses, en 1 y 2 de Tesalonicenses y en Filemón. Y también Pablo le escribió a Timoteo dos cartas, ¿verdad? Que lleva 1 de Timoteo y 2 de Timoteo con su nombre personal. Pero lo más probable que ni Pablo ni Timoteo habían realmente visitado la iglesia de Colosas. Pero sí les habían escrito, sí los habían animado. Pero algunos deducen que potencialmente sí pasaron a Colosas, pero no encontramos algo que nos confirme esto. Pero sí conocieron a varios hermanos que eran de esta ciudad de Colosas. Y estos hermanos, al escuchar el Evangelio, regresaron a sus ciudades natales para compartir el Evangelio. Le hago una pregunta, hermano. ¿Estamos llevando el Evangelio a nuestras ciudades natales? No, hermano, es que aquí ya me gustó y me voy a quedar, ¿ok? Pero hay otras maneras de poder hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo usamos Facebook? ¿Cómo usamos los mensajes? ¿Cómo usamos WhatsApp? ¿Verdad? Podemos hacerlo. Continuemos, verso 2. Notemos a quién les está escribiendo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablemos de la palabra santos, ahí la primera mencionada. ¿Qué significa? Ya le hemos hablado, ¿verdad? Apartados. ¿Para qué? Para la obra de Dios, para un vivir que es santo. Recuerden que hemos sido llamados con llamamiento santo para vivir una vida santa, en acorde. ¿Qué dijo Dios, verdad? Sean santos, porque yo soy santos, ¿verdad? Es un estilo de vida, hermanos, dedicado a la obediencia de la palabra de Dios, unidos con Él, siguiendo a Jesús. Y nótese que les llama santos y fieles hermanos, o hermanos fieles se puede traducir. Que esto nos une como hermanos, que juntos estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios, pero juntos las estamos obedeciendo. Y aquí vamos a entrar a algo muy importante, hermanos. Sí menciona la palabra santos, que hemos sido apartados para Jesucristo, para Dios como creyentes, viviendo en acuerdo en esa santidad, pero lo mismo se puede decir de la palabra fiel, fidelidad. Y es más, la palabra fidelidad y fiel a veces se traduce como creyente o cristiano. Entonces, santos, fieles, creyentes, hermanos, van todos de la mano. Santos y fieles en Cristo, que están en Colosas. Entonces, ¿dónde están estos hermanos? En Colosas, eso es importante, pero ¿sabe qué es más importante? Están en Cristo. ¿Sí lo notaron? ¿Cómo dice? A los santos y fieles hermanos en Cristo.
Así que no importa dónde estés, puedes estar en Cristo. Eso es lo que nos une. Sí, a los de Colosas los unía a ser parte de la misma iglesia, ya eran hermanos y les está escribiendo a ellos, pero lo que más nos une es que aunque ustedes estén en Colosas y nosotros acá, y yo en Roma, en una cárcel, estamos en Cristo. Y eso es lo más hermoso y lo más bello para mí en esta parte, ¿verdad? Así que asegúrate, hermano, estar en Cristo, en Cristo. Pero les dice fieles. Y nuevamente esta palabra, es más, si nos tomáramos el tiempo en otros pasajes, esta palabra fieles muchas veces se traduce creyentes, creyentes. Y si quiere usted ir a ver unas citas más tarde en Primera de Timoteo, 5:16, el 6:2 también de Primera de Timoteo, y también a Tito, en Tito 1:6. Estas palabras en el griego, fieles, se traduce como creyentes. Así que los colosenses, estos hermanos eran santos y fieles, o sea, apartados para vivir una vida santa y fielmente estaban viviendo esta vida santa. Y estos dos son calificativos sinónimos de creyentes. Fiel, santo y fiel. Tiene que ir de la mano. No puedes decir yo soy santo, apartado para vivir una vida santa, pero vivir como el mundo. No se puede. Entonces nos estamos contradiciendo diciendo que soy creyente, que soy cristiano, pero estoy viviendo como el mundo en lugar de vivir como Cristo. Entonces, al vivir una vida apartada en obediencia a la palabra de Dios, es un verdadero creyente. Usted no me puede decir que soy creyente y va a desobedecer la palabra del Señor. Entonces no es un creyente, no le está creyendo a Dios. Los que no creyeron no entraron a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios, ¿verdad? Entonces, como resultado, aquí las vidas de los de Colosas, los colosenses, y las vidas nuestras deberían, hermano, estar caracterizadas por una conducta de santidad, de piedad, de amor, de obediencia a la palabra de Dios. En Hechos 13:2 fue donde el Espíritu Santo estaba, dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, al vivir vidas santas, tienen que obedecer y hacer la obra que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, apártame, esto es otra vez, ser apartado para vivir en obediencia. Pero nótese que también les dice fieles hermanos. Aquí también van las hermanas, hermanos. Así que, pero esto es lo que nos une. Una pregunta. ¿Mostramos hermandad y amor los unos para con los otros? Así como los colosenses. Considere esa pregunta. Y hemos hablado de Colosas, que era una provincia romana en Asia y que hoy es parte de Turquía. Algunos historiadores dicen, y en las notas nuestras de los líderes ahí para el miércoles, hay discrepancias que si estaba a 160 kilómetros o a 175 kilómetros al este de Éfeso. Bueno, depende de dónde lo cuentas, ¿verdad? Pero dice que estaba sobre el río Lico, pero fue evangelizada por Epafras. Y aquí lo va a mencionar en estos primeros 8 versículos, ¿verdad? Y ya lo vimos allá en Hechos 19:10, y aquí lo vamos a ver en Colosenses 1:7, y más tarde en Colosenses 4:12, que nos va a confirmar esto, que fue el que comenzó a evangelizar su ciudad natal, que él era de Colosas. Pero ¿quién evangelizó a Epafras? Bueno, Pablo y Timoteo, ¿verdad? Entonces, Colosas no era tan mencionada en estos tiempos, así como la Odisea. ¿Oímos ya de la Odisea en el libro de Apocalipsis? ¿Se le escribió una carta a la iglesia de la Odisea? Ok, entonces Colosas estaba cerca de la Odisea. Pero era un centro comercial de ideas y religiones, dicen algunos comentaristas. Pero también dicen que Colosas tenía una población judía bastante grande, pero muchos judíos habían huido a este lugar y fueron forzados a salir de Jerusalén bajo la persecución de Antíoco el tercero y el cuarto, casi 200 años antes de Cristo. Entonces, que ya había sucedido que estos judíos habían salido a Colosas y que ya vivían ahí por varias generaciones. Pero nuevamente veremos que en el 1:7 más tarde que Epafras fue uno de los convertidos de Pablo que comienza esta iglesia. Y lo más probable otra vez que no la había visitado. Pero nótese que continuamos ahí en el 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. ¿Qué les desea? Gracia
y paz. Gracia, hemos hablado de esta palabra. ¿Qué significa? Favor. Y a veces decimos favor no merecido. Uno de los comentaristas nos ayuda a aclarar un poquito esto. Porque dice que es gracia o favor, pero no a personas merecedoras. O sea que lo dice al revés, ¿verdad? Usted y yo no merecíamos la gracia del Señor. Pero este comentarista también dice que no es favor inmerecido. Y lo aclara. ¿Qué quiere decir con esto? Es de que a un pobre mendigo diríamos a veces que no lo merece y le das algo. Pero para nosotros lo lleva un paso más allá. Si usted conoce, por ejemplo, hablé con nuestro pastor y misionero en El Salvador y dice, hermano, acaba de aceptar a Cristo, uno de los pandilleros más grandes de nuestro país, y me dio la lista, dice, ha matado a tantos. Diríamos, ese no lo merece. Pero ¿qué de usted y yo? Usted dice, yo no he matado a nadie. Bueno, usted tampoco lo merecía. Ninguno de nosotros lo merecía, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, se le nombra gracia, es un favor más excelso. Es lo que nos dice este comentarista. O sea que él lo cambia y dice favor desmerecido, no inmerecido, o no es favor para los merecedores. Sino que otra vez, usted y yo, el delincuente, el apóstol Pablo dice, yo soy el primero, no lo merecía en este aspecto, ¿verdad? Pero el Señor nos lo otorga gratuitamente a todos los que venimos y acudimos a Él. Esta gracia. ¿Pero por qué les escribe de esta manera? Quiere hacerles saber a los colosenses, ¿verdad? Que esto es otra cosa que nos une a ustedes y a mí, ¿verdad? Ni ustedes ni yo lo merecíamos. Yo siendo el primero de los pecadores, Él nos ha otorgado esta gracia excelsa, enorme, que no merecemos. ¿Qué más les desea? Paz, ¿verdad? Esta palabra también la hemos visto. Y esta es una fórmula muy, muy interesante cuando une la gracia y la paz. Porque la palabra griega para gozo es kairo. ¿Cuál es la palabra griega para gracia? ¿Quién la recuerda? Suena como escaris. Que el Señor nos ha visto con esta gracia, ¿verdad? Entonces, caris, de favor no merecido. ¿Y cuál es la palabra para paz en hebreo? ¿Quién la recuerda? Shalom. En el griego es ireine, que traducido también es paz aquí. Entonces está uniendo no solamente la gracia, caris, sino que también el gozo, kairo, y ireine o shalom. En este aspecto les está deseando todo lo que es lo máximo sobre ustedes. Entonces la gracia se convierte en esta unión, la paz, la amistad con Dios, porque estábamos enemistados, ahora tenemos paz para con Dios, porque Él nos ha dado de su gracia, de su favor, de su gozo también. Nuestro gozo ha sido cumplido, nos ha llenado de sus favores, de sus dones divinos, no merecidos. Así que es más que un sentimiento, te deseo paz y tranquilidad, sino que otra vez va más profundo a esto. Pero es una paz que también proviene del Espíritu Santo. Es más, allá en Mateo, hermanos, aprendimos que nos dice la Biblia, bienaventurados o felices o dichosos los pacificadores. O sea que si usted y yo estamos en paz los unos con los otros, lo que reina en nosotros es Jesucristo. ¿Qué nos dijo la palabra del Señor? Que el mundo conocerá que nosotros somos discípulos. ¿Cuándo qué? Y ahí es, ¿verdad? Entonces, los pacificadores, también nos dice Mateo, serán llamados hijos de Dios. Entonces, si no estamos en paz con los demás, la pregunta que debemos hacernos, ¿está la paz, el amor de Cristo reina en nosotros para... Entonces, por esto Pablo les está deseando, saludándolos así, gracia y paz sean a vosotros, la que ya conocen, la gracia y la paz de Dios que ustedes ya conocen. Pero quiero que la conozcan plenamente, caris, aquí, la gracia de Dios, en la cual ya están, pero continúense profundizando, arraigando mucho más de esto. A los romanos, si usted quiere ir conmigo rápidamente, Romanos 5 del 1 al 2, les dijo de esta manera, muy similar aquí, Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo estábamos enemistados. Sí, les deseo gracia y paz a ustedes, hermanos. Sí, fue por la fe que fuimos justificados, pero ahora tenemos paz para con Dios. Por lo consiguiente podemos tener paz para con los unos con los otros, porque esto nos une en la familia de Dios. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ahí, esta parte de donde proviene la gracia y la paz que les deseo a ustedes, que ya la conocen también aquí a los colosenses. ¿Y qué dice la siguiente parte? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, aquí es lo que nos une. ¿Qué le dijo, qué dice el apóstol Juan en Juan 1:12? Que nos dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios, ¿quién es nuestro Padre Celestial? El que a través de Jesucristo nos da esta paz, esta gracia, este perdón, esta misericordia, esta paz, ¿verdad? Entonces, Dios, el Padre de Jesucristo, aquí nos dice, ¿verdad? También a veces se traduce de esta manera, de Dios, nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo, se puede traducir de esta manera. Pero también se refiere a que estamos ahora en esta misma unión, en la Trinidad aquí, porque al Espíritu Santo va a ser mencionado aquí en unos segundos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales todos en el aspecto de divinidad. Pero aquí solamente en este momento mencionados Dios en el verso 1, Dios y Jesucristo en el verso 2, y más tardecito se va a mencionar el Espíritu Santo. También en estos versos, es más, hasta que lleguemos al 8 va a ser mencionado. ¿Ok? Entonces vamos al verso 3, ¿verdad? Dice el 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias. Aquí también esto va aparte de caris, que significa ¿qué? Gracia y favor no merecido. Damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, pero damos gracias a Dios por ustedes. O sea, les deseamos esta misma favor no merecido. Entonces damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero notó que está en el plural aquí. Siempre orando por vosotros. Damos. ¿Quién? Él y Timoteo. Potencialmente él y Timoteo y otros hermanos que también se reunían y los visitaban. Epafras allí y otros, ¿verdad? Que venían a saludarlo y que se le permitía. Entonces, individualmente podemos dar gracias por los demás. Pero también podemos reunirnos para dar gracias por otros y orar por otros. Entonces, ¿pero qué hacen siempre? Dice, siempre orando. Pero al orar, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. Entonces sí, dele gracias a Dios por lo que Él le da y porque le va bien y porque tiene salud. Pero ¿por quién debemos dar gracias? Por nuestros hermanos. Y quien nos une es ¿quién? Su gracia, su amor, Jesucristo, ¿verdad? Siempre por ustedes, dice. Nosotros, ¿verdad? Damos gracias. Pablo, Timoteo y yo y otros. Otros colegas, otros compañeros. Y aquí la palabra, hermanos, siempre no quiere decir que las 24 horas, los 7 días a la semana estamos orando y dando gracias por ustedes, sino que, ¿qué significa? ¿Significa todo momento del día? Cada vez que oraba. Cada vez que oraba, ¿ok? La palabra también se puede traducir regularmente. Muy a menudo lo hago. Es más, yo lo interpreto de esta manera. Lo hago por la mañana, lo hago por la tarde y lo hago por la noche. Porque ¿qué había en estos tiempos? Si usted nota, ya pasamos ahí que cuando Pablo y Pedro y otros iban caminando a la hora de la oración. Había 3 tiempos de oración. Entonces, las 3 oraciones acostumbradas las aprovecho para orar por ustedes. Entonces, todo el tiempo que hay oración, y no quiere decir que nomás oramos en estos 3 tiempos, ¿verdad? Pero por lo menos deberíamos orar cuando nos despertamos, si desayuna y si almuerza y si cena, por lo menos esas 3 veces, ¿verdad? Pero deberíamos orar más. En toda ocasión que ellos oraban, está diciendo, se puede traducir, todas las veces que yo oro, doy gracias por ustedes, también se puede decir. O en todo tiempo. O también se puede traducir día y noche, que significa lo mismo aquí. Pero ¿cómo ora? Con acción de gracias. O sea, dando gracias a Dios por la fe, la esperanza y el amor que ustedes tienen que proviene de Cristo.
que lo va a aclarar aquí más tardecito. Y también hay unas epístolas que se les conoce como las epístolas mellizas, que también se cree que fue Tíquico el que las llevó. La epístola melliza, que también fue escrita ahí de la prisión de Roma, en Efesios 1, del 15 al 16 aprendemos esto, que dice de la siguiente manera: por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, o sea que no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto le dijo a la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 1, versos 15 al 16. O sea que también por ustedes. Entonces el hermano Sergio nos hizo una pregunta: ¿cuánto tiempo pasamos ustedes? Nosotros como familia intentamos todas las noches, el que se quiere dormir rápido, por ejemplo, voy aquí a delitar, delitar, ¿cómo se dice? A mis hijos, delatar. Elías, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gracias por y ya. Pero las niñas, cuando no se quieren dormir: Señor, gracias por este cabello, por mis pestañas, por mi nariz, y comienzan a Desglosar. sí, y a veces comienzan a cantar, pero para hacerlo más largo, ¿verdad? No se quieren dormir. Pero aquí está el detalle: ¿cuánto tiempo usted y yo pasamos en comunión con el Señor? Pero la pregunta va más allá, dándole gracias a Dios. Señor, gracias por mi hermano fulano, gracias por mi hermana fulana, gracias. Y los llamamos por nombres. Porque es fácil, porque soy culpable a veces en mis oraciones: Señor, te doy gracias por camino de vida, genéricamente. Pero ya hemos hablado que pasamos más tiempo en otras cosas, ¿verdad? Pero aquí está el detalle: el estar agradecidos por la gracia de Dios es parte de la manera de un corazón agradecido de darle gracias a Dios por los otros hermanos, que ni ellos ni nosotros merecíamos la gracia de Dios. Es de donde allí provienen las gracias. Cuando alguien hace un favor para usted, usted queda: gracias. Y a veces decimos que Dios se lo pague. Pero lo que estamos diciendo aquí, Pablo le está diciendo: estoy agradecido por la gracia de Dios, que ni ustedes ni yo la merecíamos, pero le alabo al Señor por esta gracia de ustedes, ¿verdad? Pero pudiéramos continuar ahí un poco más. Pero las acciones de gracias, ¿a quién van dirigidos, hermanos? No a los hermanos de Colosas. Gracias, hermanos, por ser buenos hermanos fieles y que se comportan bien en santidad. ¿A quién van dirigidas las gracias? Al Señor, ¿verdad? Al Padre. ¿Quién es el autor de la gracia y la paz? Él es el autor de todo, ¿verdad? A Él deberíamos dirigir todas nuestras oraciones. Pero a veces, ¿qué hacemos? De último, cuando ya no encontramos solución: Padre, no tengo más a quien acudir, así que vengo a ti. Cuando debería serlo primero. Quisiera contarle un montón de cosas aquí, pero no hay tiempo para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero, ok, muy bien. Pero no aquí dice, ¿verdad? Así que... Pero, hermanos, las primeras comunidades, las primeras iglesias, ¿sabe qué hacían? Comían juntos. No había necesidad. Oraban los unos por los otros, porque cuando había necesidad, el que tenía 2 terrenos vendía uno para ayudar a la necesidad. Tenía su casa, otra la vendía para ayudar. Dice: hermano, usted venda una de las suyas para que ayude, ¿verdad? Bueno, y diríamos decirle al rico, que el rico dé más porque tiene más. Pero el Señor les enseñó una lección a los discípulos, a los apóstoles y a los otros, porque pasó una ancianita. ¿Y qué dio ella? O sea que dio todo su sustento, porque ella dijo: voy a depender del Señor. Y el Señor les dio, dice: ustedes creen que los ricachones que dieron más, pero ellos dieron de lo que les sobraba. Pero esta lo dio todo. Entonces también yo le digo a usted: démoslo todo. Hermano, esto es que yo lo necesito y no tengo y me hace falta. Y ok, ahí está donde vamos a probar dónde está nuestra fe realmente, ¿verdad? Es fácil decir que el que tenga más, lo dé más. Pero ya hemos visto que el que es fiel es en poco, el Señor le puede... Y no quiere decir que siempre es así, ¿verdad? Pero bueno, no me detengan, ustedes me detuvieron, así que me van a tener que prestar unos minutitos, ¿verdad?
Pero, ¿por qué más se goza el apóstol Pablo para dar gracias por los hermanos? Es que acaba de llegar Epafras a darle un reporte y de que los hermanos siguen fieles y están viviendo vidas santas. Este es un motivo de alabar y dar gracias al Señor y decir, ok, que la paz de Dios y la gracia de Dios continúe siendo con ustedes, ¿verdad? Adelante, ánimo. Entonces, dice el verso 4, ayúdenme porque ya lo perdí yo. Ok, gracias. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, he oído de ustedes, he escuchado los testimonios. No los he conocido en persona, verlos en acción, servir y amarse y perdonarse y animarse y exhortarse y etcétera. Pero ¿qué he oído de ustedes? De vuestra fe. ¿En quién? No en fábulas, ¿verdad? Sino en Cristo Jesús, el resucitado. Y he oído del amor que tienen los unos para con los otros. Porque en el verso 2, en el capítulo 2, verso 1, les va a decir ahí de Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esto lo podemos interpretar que nunca él había estado ahí para que ellos lo vieran personalmente. También se puede interpretar que sí estuvo por ahí una primera vez y los primeros que estuvieron ahí vieron su rostro y hubieron muchos que creció la iglesia y aquellos que no habían visto su rostro, ¿verdad? También. Pero en Romanos 1:8 él utilizó un lenguaje muy similar, diciendo, se usa aquí en este aspecto igual. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que he escuchado testimonio de ustedes que su buen testimonio, y otra vez, esto es palabra en acción. Cuando ustedes lo creen, van a actuar, van a vivirlo, van a respaldarlo con acciones. Esto se está esparciendo por todas partes del mundo y medio mundo está escuchando que ustedes están viviendo fielmente en obediencia a la palabra del Señor. Hay un canto que dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. ¿Para cuándo? Para que cuando Cristo venga nos encuentre muy unidos, ¿verdad? Pero aquí Pablo a la iglesia de Colosas, ¿verdad? He escuchado esto de ustedes que van muy bien. También en Filimón 5 solamente tiene un capítulo, ¿verdad? En la carta a Filimón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea que lo que yo escucho es que tú respaldas tu fe, tu amor hacia el Señor Jesús, también amando a los santos, tratando a los santos. Hermanos, toda la Biblia se reduce a 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se reducen a 2. Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces aquí está un detalle. La gratitud, esto fluye de tu corazón, es de la gracia de Dios que Él te ha dado, no merecida. Por lo consiguiente debemos otorgar esta gracia, esta gratitud hacia los demás, tener paciencia para con los demás. ¿Y en qué está fundada esta gratitud? En la fe y el amor de Jesucristo. Entonces, ambas que Pablo había escuchado de Epafras, que lo vamos a aprender ahí en el verso 8. Pero ¿qué se menciona primero aquí? La fe, ¿verdad? ¿Cómo dice? A causa, ¿dónde estoy? Habiendo oído de vuestra fe. Primero, ¿verdad? Y luego, del amor. Entonces, y la fe comparte la misma raíz de fidelidad. O sea que si usted dice tener fe en Cristo, va a ser fiel en obedecerle y seguirle. No puede decir que usted tiene fe y no obedece. Pero también no podemos decir esto, ¿verdad? Porque sin las obras, la fe sin el amor, sin las obras, es muerta aquí, ¿verdad? Pero debe ser en acción, ¿verdad? En este aspecto. Ok. Entonces no solamente les está expresando ahí gracias por tener amor, sino que es el amor genuino, poderoso, ¿verdad? Pero hermanos, es a través de este amor que los cristianos nos amamos y nos servimos los unos a los otros, ¿verdad? Con todo amor. Y es más, aquí más al rato va a unir la fe, el amor,
Digo, la fe, sí, el amor y la esperanza. ¿Qué dijo el apóstol a los corintios? Ahora perduran, ¿qué cosa? Ahí está la fe, el amor y la esperanza, ¿verdad? Y aquí también, pero el más grande, el mayor, es el amor, ¿verdad? Porque ¿quién es amor? Es Jesucristo. Él es, Dios es amor. Entonces, y no tenemos el tiempo aquí, ¿por qué les está diciendo esto? Sí habían ciertas herejías que se estaban enseñando de que, localmente, de que esto venía a través del conocimiento, pero otra vez aquí les está recalcando de que es a través de la fe, del amor y la esperanza, que como lo va a decir ahí el siguiente verso. ¿Okay? Algunos de los comentaristas le nombran estas las virtudes teológicas o teologales, pero la fe, el amor y la esperanza. Pero ¿por qué el amor es el mayor, hermanos? Hablamos brevemente de esto el miércoles, si no me equivoco. Y antes, ¿necesitamos la fe en este momento? Sí. ¿Necesitamos la esperanza en este momento? Sí. ¿Necesitamos el amor en este momento? Sí. Pero el amor es el mayor, ¿por qué? Porque cuando estemos en la presencia del Señor, ya no necesitaremos fe porque le veremos tal y como Él es. Y la esperanza también ya no será necesitada porque será cumplida. Pero el mayor es el amor, porque Dios es amor y Él permanece para siempre. Y por eso es el mayor. Y no tenemos tiempo para hablar más de esto en este momento. Pero esta es la realidad. La fe y el amor también están en este momento fundamentados en la esperanza. Entonces, y lo veremos ahí en el verso 4. ¿Qué dice el 4? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Si usted dice tener fe, hermanos, también va a tener amor hacia los demás, porque se nos anima a ser imitadores del Señor. Él es amoroso, debemos amar. Él es misericordioso, necesitamos tener misericordia hacia los demás. Él es perdonador, necesitamos perdonar a los demás. Amén. Y hablando de la fe, debería ser nuestro estilo de vida, de vivir. A los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 1:3, también les dijo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo vuestro en amor, vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:3, si lo quiere repasar más tarde. Pero se nos está yendo el tiempo, hermanos, así que vamos a correr un poco más, más rápido y no voy a cubrir todo lo que iba a cubrir, así que vamos al 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿A causa de qué, hermanos? De la esperanza. ¿Qué? Esto va unido con lo anterior, el verso 4. O sea que el amor que tenéis a todos los santos es a causa de la esperanza que está en ustedes. Y esta palabra esperanza es de que no es de que espero que llueva hoy o espero que quizás suceda algo. No, hermanos, esta esperanza es una garantía de lo que ya ha sucedido y está sucediendo y sucederá. O sea que este cheque lo puedes llevar al banco y no va a rebotar. Porque a veces esperamos algo, como que quizás suceda. O espero que mañana pueda ir a trabajar. No, esta esperanza, hermanos, es una garantía. Y tampoco tenemos el tiempo para desglosarlo más profundamente. Pero ¿dónde está guardada, hermanos? En los cielos. Entonces, guardada, aquí un tesoro guardado como para estar fuera de peligro, de ser perdido. O sea que no puede ser perdido. Hoy, hermanos, el dinero se le puede perder del banco. En diferentes países se les ha desaparecido el banco y no lo han podido recobrar. ¿Y con quién te quejas? El mismo banco dice, no sé qué pasó, no hay banco, no hay dinero. Entonces, por lo menos en 3 países ya sucedió. Entonces, esta salvación, hermanos, esta esperanza no la podemos perder. Está segura. Usted y yo estamos seguros. Ya hemos hablado que estamos en Cristo y Jesús dijo que nada ni nadie y somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que una garantía completa. La fe, la esperanza y el amor. Aquí esto hacen la suma del cristianismo. La esperanza del Evangelio. Y es más,
también se reduce a Jesucristo, y no es que se reduzca en este aspecto, sino que Él es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. También. Es más, en Primera de Pedro 1, 3 al 4, dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea que para usted y para mí. Así que, hermano, cuando le venga la duda y Satanás ahí le susurre: no eres cristiano, no eres salvo, vas a perder tu salvación, recuerde que tenemos esta garantía en los cielos. Entonces Pablo les está diciendo: a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, porque oísteis de ella y creísteis en esto, porque oísteis el verdadero evangelio. Entonces, la palabra verdadera, el evangelio, la esperanza, a Jesucristo. A los de Éfeso les dijo en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que esta es parte del evangelio que se os predicó, creísteis. Entonces, a causa de esto, también es que tienen esta esperanza guardada en los cielos. Y también pudiéramos ver ahí en Romanos 8, 24 y 25, que él les aclara un poco ahí. No nos vamos a tomar el tiempo porque se me está yendo el tiempo. Pero más tarde, sí quiero que veamos esto en Colosenses 1:27. Me voy a saltar un poquito adelante porque les dije que más tarde esta esperanza se define como Cristo mismo. ¿Qué dice el 1:27 de Colosenses? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la esperanza, la promesa fue hecha ya en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero fue cumplida ¿en quién? En Jesucristo mismo, nuestra esperanza. Por eso es una garantía. No es de que cuando muera, ¿a dónde vas a ir? Si Dios quiere, voy a ir al cielo. No, usted puede estar seguro que usted va a ir al cielo si Jesucristo es su Salvador. Es una garantía, hermanos. Usted puede saber. Ok. Entonces, aquí el Evangelio es dinámico, lleva fruto y crece porque es vivo, porque es a través de Jesucristo. Él es el que actuó primero. Le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Así que pudiéramos aquí hablar de la verdad. Pero si vamos a hablar de la verdad, tenemos que hablar de Jesucristo. Porque ¿qué dijo Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Entonces, pudiera haber mucho ahí que pudiéramos compartir, hermanos, pero me voy a saltar más porque se me está yendo el tiempo aquí. Ok, ¿en dónde estamos? En el 5, ¿verdad? Ok. Pero hoy en día sí tengo que compartirles esto. ¿Qué o quién es verdad? Hoy en día la verdad dice que no es absoluta, que cada quien puede formar su propia verdad. Pero bueno, solamente Dios, su palabra es verdad, Jesucristo es verdad. Ok. Y a los Efesios también les dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? El evangelio, hemos sido sellados con él. Ok. Vamos a saltarnos mucho más. Entonces, el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿El evangelio ha llegado a nosotros, hermanos? Está llevando fruto, estamos dando fruto, estamos ganando almas para Cristo, estamos discipulando, trayendo otros a sus pies, porque a ellos desde el día que oyeron y conocieron, obedecieron y continuaron fielmente obedeciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Desde el día que oísteis. O sea que puedo comenzar a servir al Señor desde el día que oí. Sí. ¿A dónde pegó carrera la mujer ahí que en el pozo? No tuvo que ir al seminario, a un instituto bíblico y de inmediato. Entonces la palabra llegó
Se oyó, creció, se comprendió, se creyó, se aprendió. ¿Y qué hizo? Finalmente transformó, ¿verdad? A las personas. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, ¿verdad? Pero ahí en el verso 5, llegó, así como en todo el mundo, y lleva fruto. Así que llevó fruto y crece también en vosotros. O sea que creció desde el día que oíste. O sea que al oír, ¿cómo viene? En Romanos, ¿cómo dice? La fe viene por el oír. Entre más estudia la palabra del Señor, más fe va a tener, porque más va a conocer de su poder y más obediente va a ser a su palabra. Pero si la conocemos, nos vamos a hacer fariseos, porque vamos a engordar en nuestro conocimiento y vamos a retar a Jesús. Tú, que te dices ser el maestro, yo soy un intérprete de la ley. Tú dime, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, Jesús le preguntó, ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, amar a Dios y amar a tu prójimo con todo. Bueno, bien has dicho. Hazlo, vívelo, obedécelo. Es que, Señor, no sé quién es mi prójimo. ¿No sabes? Te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia del samaritano, ¿verdad? Dice, mira, pasó un religioso, un sacerdote, y al último pasó ahí un samaritano. Los demás estaban preocupados por sí mismo, por su religiosidad, pero se preocupó por él. ¿Quieres vivir la vida abundante? Ve y haz esto. Sabía la respuesta correcta, conocía, pero no basta con conocer. Y hay mucho más que pudiera compartirles, hermanos, pero nos vamos a saltar y a terminar aquí. Pero Pablo, donde quiera que iba, él predicaba, él anunciaba a los gentiles, a los judíos, a los judaizantes, a los que lo maltrataban. ¿Se recuerdan cuando llegó a aquel lugar de todos religiosos? Los felicita. Veo que son muy religiosos y que tienen un altar para para aquel. Aquí tienen uno para el Dios no conocido. Déjenme contarles de él. Ese es el Dios que yo predico. Utilizó esa oportunidad. Aproveche toda conversación para compartir el evangelio. Entonces, ¿cómo alcanza el evangelio a otros? A través de su vida, de mi vida. Porque aquí corrió el evangelio. Dice, estoy preso, pero no el evangelio, que corra. Aquí no estamos presos. Pero si combinamos los versos 6 y 7, oísteis, comprendisteis, aprendisteis. Si lo has aprendido realmente, lo vas a practicar, lo vas a vivir. Lo vas a poner en práctica lo que oyes. Dice el 7, como lo habéis, ¿qué cosa? Aprendido. ¿Quién les enseñó a ellos? De ahí del 7 nos da la respuesta. Lo aprendiste de Epafras. ¿Y Epafras de quién? De Pablo. Su versión dice Epafrodito, ¿verdad, hermano? Epafras, ok. Pensé que dijo esto. Sí. ¿Y qué era Epafras de Pablo y Timoteo? Basado en este verso 7. Nuestro consiervo, amado, ¿verdad? Y que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Nos dice Pedro que todos somos ministros de Dios, de la multiforme gracia de Dios. El que ministrelo conforme a los dones que Dios le ha dado. Si usted no está usando lo que Dios le ha dado, usted no está siendo buen ministro de la multiforme gracia de Dios, que hemos visto esta palabra, ¿verdad? Y pudiéramos aquí tomarnos un buen tiempo para hablar de Epafras, pero pues se me fue el tiempo, hermanos. Pero una de sus partes principales que aquí nos la dice, fiel. ¿Se puede decir esto de usted y de mí? ¿O somos inconstantes que un día sí, que otro día no, que hoy no tengo tiempo, que hoy se me atravesó esto, que hoy no tengo ganas, que hoy estoy cansado? Bueno, Epafras era digno de imitar, pero lo aprendió de Pablo y de Timoteo. ¿A quién estamos discipulando? ¿Quién es nuestro Timoteo? ¿Quién es nuestro Epafras? Oremos por él o por ella. Pero sí, Epafras es una abreviación de Epafroditos o de Epafroditas. Y lo hemos visto allá en otros pasajes anteriormente. Pero fue un gran evangelista, compartió el evangelio, fue fiel y allí ayudó a crecer la iglesia de Colosas. Pues vamos a terminar, hermanos. Pero le nombró consiervo, ¿verdad? Ahí en consiervo. Nuestro consiervo. ¿Qué significa esta palabra? Mi compañero en el evangelio, en la prisión, en el trabajo. Y puede traducirse que también estuvo preso conmigo aquí por el evangelio. O se puede traducir que me vino a visitar libremente.
y traerme este reporte, ¿verdad? Pero cuando lleguemos al capítulo 4, verso 10, pudiéramos interpretar lo que Epafras también estuvo preso un rato. Y fue ahí que el Señor le permitió caer preso con Pablo para conocer el Evangelio y llevar el Evangelio de regreso a Colosas. Pero la palabra ministro también a veces se traduce siervo. Pero son términos ahí favoritos de Pablo. Ministro, siervo, consiervo, ahí colaborador, usa diferentes. Y sabe que también es un término que se utiliza de Cristo. Allá en Romanos 15:8 Pablo lo usa, y también en 2 de Corintios 11:23 y en Efesios 3:7. Pero a sus socios, a sus colaboradores también les nombra de diferentes maneras. Ok, y el verso 8, ¿qué nos dice? Más fuerte, no les escucho, por favor. A ver. A quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién? Epafras. A los hermanos de Colosas, ahí de Colosenses, ¿verdad? Y aquí es donde mencioné que se une la Trinidad, ¿verdad? En el verso 1, por voluntad de Dios. En el verso 2, Padre del Señor Jesucristo. Y en el verso 8, declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí en referencia al Espíritu Santo. Entonces, Él nos guía, Él nos dirige. ¿A dónde nos dirige? A Jesucristo. A toda la verdad. ¿Quién es verdad? Jesucristo, ¿verdad? Él es el Evangelio, Él es el motivo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo. Vuestro amor, aquí a todos los santos, está conectado de regreso al 4. Ok, y entonces el amor cristiano, el amor los unos para los otros, ¿de dónde proviene, hermanos? De Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Gálatas 5:22 también nos ayuda a entender esto. Romanos 5:5 y 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13 se le conoce como ¿qué capítulo? El amor, ¿verdad? Y otra vez termina ahí que el mayor es el amor. Entonces, hermanos, si usted es un cristiano, un hijo de Dios, un hermano, un creyente, no se puede llamar creyente si no va a vivir una vida apartada y fiel y santa. Pero también no tenemos excusa para no amar. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Jesucristo es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo, entonces la gente que vamos conociendo por todas partes debe ver algo diferente en nosotros, en nuestros tratos, en nuestra manera de hablar, de tratar a los demás. Deben ver el amor de Cristo en nosotros. Entonces, y no solamente en palabra, sino en acción. Y este verso ahí, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La gracia fue mencionada varias veces, realmente 3 veces, representativo a través de la Trinidad, Dios perfecto. Y los colosenses se aman en el Espíritu, como ahí nos lo menciona el verso 8. Y el único que puede producir el verdadero amor en nosotros, en los creyentes, es Dios, el Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces no es simple simpatía. Usted le puede tener simpatía a alguien en la calle, a un animalito, a una mascota. Pero el verdadero amor, hermanos, proviene de Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor otra vez es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos a amar a los demás. A los creyentes, a amarlos tanto que nos preocupamos por ellos, oramos por ellos diariamente, todo el tiempo, cada vez que oremos. Pero también ayúdenos a amar a los inconversos y amarlos tanto que lo suficiente que estemos dispuestos a ir a tocar sus puertas. Nos rechacen o nos cierren la puerta, nos maltraten, nos escupan o nos hagan lo que nos hagan. Usted estuvo dispuesto a pasar todo esto por amor a nosotros en una cruz, siendo bofeteado, escupido, maltratado. Que nosotros estemos dispuestos a poner nuestro todo a sus pies. Los recursos, el tiempo, las energías, todo lo que usted nos da, amándonos unos a otros, para que los demás puedan ver el amor de usted en nosotros y que puedan conocer que realmente somos discípulos de usted al amarnos los unos a los otros. Gracias, Padre.
Ayúdenos a imitar a Pablo y a Timoteo al orar por los demás en agradecimiento, con un corazón agradecido. Y ayúdenos a aprender más entre semana en los diferentes hogares a través de estas lecciones que aprenderemos de Colosenses. Úsenos para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.